como mucho más frecuente en niños ver que llegan con el oído lleno de pus que está saliendo. Cuando alguien tiene cerilla, ¿esto te puede provocar infecciones en el oído? Es importante empezar pronto tratamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento del día de hoy donde tengo como invitada a la doctora Isabel Morales, que es otorrinolaringólogo en la Ciudad de México con más de 13 años de experiencia, y nuestro tema va a ser infecciones en el oído. Hola, ¿qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, bien, gracias. Muchas gracias por darse el tiempo de platicar con nosotros esta mañana. Y primero que nada, ¿qué son los síntomas o qué es lo que se ve? Porque el oído está conectado con todo. Mira, normalmente el paciente llega quejándose que le duele el oído. La mayoría de las veces no sabe si es infección o alguna otra cosa más. Incluso no saben si es el oído o no es el oído. Pero creo que, como lo describen muchos médicos, que el oído tiene un dolor exquisito. O sea, es un dolor muy peculiar, suele ser muy agudo y suele ser intenso. Puede durar mucho tiempo o poco tiempo, pero cuando duele el oído, normalmente el paciente lo primero que piensa es que tiene infección. ¿Y aquí cómo le haces? Porque muchas veces a uno le duele el oído y por desidia no va. Entonces, ¿cuáles son las infecciones más comunes? ¿Cómo saber después de cuánto ya decir, ok, ya tengo que ir a revisar? Porque ya ve que las mamás te duele el oído y, ay, no pasa nada. Y al rato se te quita. Y de repente ya estás todo sordo. ¿Qué hacemos? El parámetro. ¿Cómo controlamos eso? ¿O qué podemos hacer para no ponerlo en riesgo? Depende mucho. La verdad es que los niños cuando tienen dolor es un dolor súper agudo. La mayoría de las veces les da en la noche o suele coincidir que en la noche es cuando se les dispara más el dolor. Entonces son noches horribles. La mamá ya le dio analgésico, ya hizo todo lo que se le pudo ocurrir para poderlo ayudar. El niño pasó una noche fatal. Entonces normalmente en la mañana nos buscan porque les urge que alguien vea el oído del niño. Cuando son infecciones, normalmente hay fiebre, en niños sobre todo. Entonces es un niño que pasó una noche con un dolor muy intenso y además tuvo fiebre, entonces luego van. En adultos es algo más variable. ¿Por qué? Porque el adulto es más, me dolió, al rato veo y al rato veo. Sobre todo cuando no es un dolor constante. Cuando es un dolor intermitente, es muy fácil decir, al rato voy, no me duele, en la noche, si me dolió, mañana hablo. Y hasta que no supera el límite de decir, es demasiado dolor, no van. Lo malo con el oído es que cuando el problema está en el oído, es importante empezar pronto tratamiento. Si el dolor no es de el oído, sino de algo que está alrededor de, es un dolor como que ahí está y pasa mucho tiempo, y la verdad es que muchas veces no es grave, pero es un dolor que se presenta de forma intermitente durante semanas o incluso meses. Hay muchos pacientes que llegan meses más tarde diciendo que llevan un dolor y que no se les quita, pero no es tan importante, y por esta misma intermitencia lo dejan ir. Estuve leyendo, decía en internet que había 3 tipos más comunes de infecciones. ¿Es correcto esto? Más o menos, sí. A ver, las infecciones hay 2 grupos, las que son una otitis externa y la que es una otitis media. Y dentro de las otitis hay como muchas divisiones. Las otitis externas, digo, como muy grosso modo, anatomía. Primero va la oreja, el conducto y luego está el tímpano. El tímpano es nuestra barrera que divide la parte externa de la parte interna o de el oído medio. La parte externa, lo más común es que den otitis externas, que son el clásico oído por el nadador. Ese es el clásico que se fue a la playa, que está de vacaciones, se ven mucho más en verano por esto, que estuvo nadando y de repente llega con una infección que está en el conducto, pero del tímpano hacia atrás todo está bien. Cuando es una otitis media, el problema está del tímpano para atrás y de ahí puede haber muchos tipos. La mayoría de las otitis medias están relacionadas con cuadros gripales. Digamos, el 70% de las otitis medias primero empezó como una gripa y el moco viajó hacia el oído y entonces ahora es una otitis media. Y de ahí se puede seguir corriendo hasta infectar toda la mastoides. La mastoides es el hueso que está aquí atrás, que es un lugar que son como muchas celdillas de aire. Es un hueso poroso que tiene como hoyos, por así ponerlo, y en estos hoyos hay aire. Cuando el moco llega hasta la mastoides, entonces es una mastoiditis, que es como la versión más severa de un cuadro de otitis. O sea que poniendo el oído como está, puede ser infección que viene por afuera, que toca la primera barrera, y todo lo demás viene por dentro, que es cuando viene del moco una infección, una gripa, algo viral, y ya le pega por dentro. Exactamente. El tímpano es el que divide. Ahora, cuando el tímpano se rompe, porque el moco que está en el oído medio es tanto moco que ya no cabe, el tímpano se va a ir abombando hasta que lo rompe. Entonces empieza a salir líquido, que es como mucho más frecuente en niños ver que llegan con el oído lleno de pus que está saliendo, y esa es una infección del oído medio, pero como rompió el tímpano, ahora sale por el oído externo, y eso es lo que nosotros vemos. Ahora, muchas veces ese mismo moco, como viene infectado, infecta también el oído externo, lo cual hace que ahora tengamos infección en el oído medio y en el oído externo.
externo, pero el tema principal es oído medio y hay que tratar el oído medio, no el oído externo. Nada más para aclarar, entonces, ¿puede haber casos donde venga la infección por parte del oído externo, por nadar o algo así, y se cuele hasta el oído profundo, pase todas las barreras, o eso no es muy común que pase? Al revés, no. Porque necesitamos algo que rompa el tímpano, al menos que la infección del oído externo me rompa el tímpano, por ejemplo, es una infección dada por manipulación, estaban usando cotonetes o estos como bastoncillos, según en donde nos oigan, normalmente se puede llegar a lastimar el tímpano. Si el tímpano se rompe, puede haber un intercambio de lo que hay en el oído externo con el oído medio. Entonces sí, la infección puede ir de afuera hacia adentro, pero lo más usual es que una otitis externa no rompe el tímpano, lo puede inflamar, pero no lo logra a romper, al menos que sea algo mecánico. ¿Quién es más propenso a infecciones en los oídos? ¿Los niños o no importa la edad? Principalmente a los niños. Y eso es un poquito por cuestión anatómica. Por ejemplo, los bebés cuando nacen, la trompa de Eustaquio es un conducto que ventila el oído medio hacia la parte de atrás de nuestra nariz. Ese es un conducto que siempre está colapsado y cuando movemos el tímpano abre y permite la entrada de aire. Eso es como lo normal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando vamos en un avión, que a todo el mundo se le tapan los oídos, lo primero que hacemos es masticar, bostezamos, hacemos algo que mueve el paladar blando. Esto jala un músculo, este músculo que se jala abre la trompa, por ahí entra aire y deberíamos tener la misma presión ambiental que hay afuera en el oído medio. Eso sería como lo normal. Cuando tenemos el oído tapado o nos duele durante un vuelo es porque no se logran compensar las dos presiones. O por ejemplo, al bucear o cualquier cosa que cambiemos la presión, deberíamos de poder compensar la presión del oído medio con la presión atmosférica o la presión ambiental. Entonces, cuando no se logra, se queda presión negativa en el oído medio y eso produce dolor. En los bebés, la trompa es completamente horizontal, o sea, está completamente plana. Y eso favorece a que, por ejemplo, cuando a los bebés les dan leche completamente acostados, se les puede ir la leche fácilmente hacia el oído. Por eso es muy importante recordarles a todas las mamás que nunca hay que acostar al bebé para darle leche. Siempre hay que tenerlo inclinado porque esto favorece a que vaya contra gravedad si llega a haber fuga de leche hacia la trompa. Entonces, depende mucho del grupo de edad el tipo de otitis que vamos a ver. En los niños escolares, por ejemplo, es mucho más frecuente la clásica otitis de el nadador. ¿Por qué? Porque cuando se fueron a la playa, nadaron hasta que no pudieron nadar más y a veces llega a haber un microtrauma. El hecho de que nades no es el problema, el nadar está bien, pero muchas veces a la hora de secarnos, manipularnos o lo que sea, hacemos como una micro herida, o incluso hay albercas que les echan tantos químicos para que esté bonita y no sabe a la nata de todas las personas que están ahí nadando, que eso favorece a que se barra toda. Oh, ya sé qué asco. Exacto, y eso hace también que nuestra piel barra nuestras barreras para defensa. Entonces, cuando se barren estas barreras, nuestra piel queda más susceptible. Entonces, es mucho más fácil que una bacteria por una microherida pueda entrar y pueda infectar el oído medio. En adultos no es frecuente ver problemas con los oídos, es mucho más raro, sin embargo pasa. Y por ejemplo, de todas las gripas que hay en todas las edades, más o menos el 30% les va a dar una otitis media. Entonces, una vez más, es mucho más frecuente en niños chiquitos por este tema de que la trompa es completamente horizontal y mientras vamos creciendo se va haciendo inclinada, más o menos hasta los 7, 8 años ya tiene una posición adulta, entonces ahí empezamos a ver mucho menos frecuente en los cuadros de otitis medias. Ahorita que he estado mencionando lo de la natación, si se pone la persona de esos como tapones que hay, todo eso, ¿sí ayudan o no tanto o perjudican más? Mira, yo creo que no son de ayuda porque es mucho más fácil que te hagas un microtrauma. El microtrauma es el clásico que cuando te estás secando sentiste agüita y te rascas o con la toalla, o sea, es un momento en el cual la piel se lastima tan chiquito que ni te duele ni sientes. El problema es que esa piel que ya se abrió, cualquier bacteria puede entrar. Entonces, a la hora en la que pones tapones, sí, si tienes un tímpano abierto, ok, esa es otra historia. Entonces ahí estás tratando de proteger el oído medio. Pero cuando el tímpano está cerrado, no hay ningún problema. La verdad es que podríamos nadar sin usar tapones sin tener ningún riesgo. Ahora, por ejemplo, hay adultos, es muy raro en niños, es mucho más común en adultos que hacen tapones de cerilla. Esto es, producen cerilla en exceso o producen cerilla muy seca o muy aguada y se queda ahí estancada. Entonces es mucho más fácil que se queden con la sensación de que tienen agua adentro e incluso esa agua puede traer bacterias y dar algunos síntomas sin que formalmente llegan a dar como un cuadro infeccioso completo. Entonces, sí, pues tiene mucho sentido eso. Enfocándonos en adultos, ¿cuándo es cuando ya decimos ve al doctor? Porque como usted dice, con los niños pues empieza a llorar la calentura y todo eso,
y los llevas. Pero con un adulto, ¿cuándo es cuando ya así que usted llega a un paciente y le dice, es que hubieras venido hace un año? Mira, si te soy honesta, es cuando tú estás consciente de un órgano, es que ese órgano tiene un problema. Y te pongo un ejemplo clásico. Todos tenemos corazón y ahí está latiendo. Y nadie está consciente, mira, mi corazón va bien. ¿Te das cuenta cuando late rápido, late lento o late sin ritmo? Entonces ahí le está pasando algo. Si tú tienes un dolor, normalmente es porque algo está pasando. Ejemplo, cuando tienes una presión demasiado negativa en el oído medio, suele dar un dolor que es como una punzada profunda que puede durar poco tiempo. Tal vez uno no es para que salgas corriendo, pero si ves que te está pasando, es tu oído tiene un problema. Es muy usual que lleguen porque tienen un vuelo y sabemos todos que los vuelos y los oídos pueden ser un tema. ¿Por qué? Justo por el tema de las presiones. Entonces muchos llegan porque dicen como que siento el oído raro, tal vez no es un dolor real, pero lo sienten raro. Entonces prefieren revisar antes de que tomen un vuelo y que el vuelo no vaya a ser un problema, ya sea porque tengan dolor o porque se les tape horrible o cualquier otra cosa. También van pacientes, yo tengo un universo interesante de pacientes que están a punto de irse a bucear y de repente dicen el oído no está bien, necesito checarlo para poder bucear correctamente. Entonces, sobre todo en adultos, no todos los dolores de los oídos son per se el oído. En niños suele ser como mucho más claro que el oído duele, el oído es el tema. En los adultos también hay muchas veces que lo que duele es la mandíbula. La cápsula articular está justo enfrente, entonces cuando la cápsula articular se inflama, es mucho más fácil que nosotros digamos me duele el oído, que es algo que sabemos que ahí está, lo vemos, está presente, a decir me duele la cápsula articular de la mandíbula, porque casi nadie está consciente que ahí va. Entonces, en muchísimos pacientes es algo que está pasando, pero como no lo tenemos registrado y seguimos hablando y seguimos comiendo y seguimos moviendo, mientras más movemos, más duele. Les dicen, a veces llegan con un dolor de oído espectacular y cuando los checas, el oído está perfecto, pero tienen inflamada la cápsula, los músculos que rodean, que son los músculos que usamos para masticar, terriblemente inflamados, contracturados, y el origen de ese dolor no es el oído, sino las estructuras que rodean. Otro mito aquí para revisar. Cuando está haciendo mucho frío, las mamás, tápate los oídos. Mito, realidad, ¿tiene algo que ver? ¿Afecta de alguna manera? ¿Puede provocar una infección? Nada que ver. Nada que ver. Por lo que usamos gorros y orejeras y todo esto, cuando hace mucho frío o vamos a la nieve, lugares que no estamos tan habituados a tanto frío o nieve, normalmente es porque por los lugares por donde más calor perdemos es la cabeza y los pies. Si la cabeza y los pies están cubiertos, perdemos mucho menos calor, te enfrías menos. Esa es como la lógica. Hay pacientes que cuando tienen ciertos problemas con el tímpano, sienten que el aire frío entra por el mismo conducto y les es incómodo, más no es que se te pueda meter algo así volando por el aire tan fácil. No, se puede meter un mosco o algún insecto, pero esa es otra historia. Ahí es un mosco dando lata que encontró un túnel a ver si estaba padre y se topó con un tímpano. Y ahí otra pregunta es, ¿qué pasa cuando se te mete un insecto? Si hay alguna forma de segura de sacarlo o inmediatamente ir con ustedes o cuál sería el protocolo. Ahorita que estuve investigando sobre el tema, vi muchos videos y gente que hacía cosas que decía yo, no, esto no se ve bien. Entonces, aquí para que la gente nos pueda escuchar y ver de voz de una doctora otorrinolaringóloga que se especializa en esto, ¿qué hacer si se te mete un mosquito, una araña, algo? ¿Vas inmediatamente con el doctor o es algo que puedes hacer? ¿Hay algún primer auxilio o qué se hace? Mira, no es fácil que se metan insectos. No es algo que en nuestra vida diaria vamos a ver un montón de gente con insectos en los oídos. La mayoría de las veces tiene que ver con o lugares en los que viven que se prestan a una cantidad de insectos abundantes o el que se fue a acampar y entonces durmió a nivel del piso y entonces estaba mucho más cerca de todos los insectos y el que tiene muy mala suerte, que hasta en la ciudad se te puede meter un mosco o algún insecto pequeño, ¿no? La verdad es que cuando el insecto entra, lo oyes, pero lo oyes amplificado. Por ejemplo, los moscos o las cucarachas, que es una de las cosas más comunes que luego suben en estos videos que se ven horribles, lo que hacen es cuando llegan al tímpano, lo raspan. Entonces tú oyes cómo raspa el tímpano y eso te da una sensación, es bastante incómodo. O sea, estás escuchando... Porque llegan hasta el tímpano, buscan salida, entonces como no saben para dónde moverse, pues cuando llegan hasta atrás, pues lo primero que hacen es tocan el tímpano y eso emite sonido y es incómodo y tienes una sensación y estás consciente que hay algo que se mueve en tu oído, que es el oído externo, pero está dentro de ti al final. Lo primero que hay que hacer es ahogar al animal, esa es la verdad. Si estás en casa, corre y échate agua, literal agua hasta que desborde el agua. Muchos insectos menores se pueden salir solos con eso. Los que no se salen con eso, por lo menos se deja de estar moviendo y eso te va a dar
como un poco de paz interna, y entonces ya llegas con el doctor y nosotros ya podemos quitarlo. Cuando llegan con el insecto vivo, que todavía se mueve, lo primero que hacemos es ahogarlo para poderlo quitar, porque al final, un insecto que se está moviendo pelea. Entonces, cuando tú lo quieres agarrar con pinzas y sacarlo, el insecto pelea. Entonces, lo primero que hacemos es ahogarlo para poderlo quitar sin que te lastimes, sin que te pueda lastimar el tímpano, romperlo o que te haga más daño del que tendría que ser ya por estar allá adentro, ¿no? Aquí creo que muchos de nuestros usuarios nos comentan en algunos videos un nuevo nivel de miedo desbloqueado. Creo que ahorita acabamos de desbloquear otro nivel de miedo con esto. La cerilla. Cuando alguien tiene cerilla, ¿esto te puede provocar infecciones en el oído o nada más es asco si te dan un beso ahí? Sale todo grasoso, no sé. La cerilla es algo que producimos de forma natural. Todo el mundo tiene cerilla. O sea, no hay, ay, qué raro que tenga cerilla. O me limpié y me salió cerilla. Qué horror. No, ahí va la cerilla. Es como decir la saliva. Ahí va la saliva. Ahí va la cerilla. O sea, son cosas que tenemos en el cuerpo para protección. Nuestro conducto auditivo externo tiene piel como la cara, como las manos, como todo el cuerpo. La piel necesita lubricación. Entonces, así como hay glándulas sebáceas que te hacen que produzcas, por ejemplo, sebo en el pelo, todo esto, allá hay unas glándulas especiales que producen cerilla. La cerilla es como muy similar al sebo que estamos produciendo. Esta cerilla tiene la función de mantener nuestra piel humectada, lubricada, mantenerla sana, mantenerla, es así como una capa impermeable que también la protege para cuando nadamos. Atrapa insectos menores, cuando en la prehistoria vivían en las cavernas y pues estabas mucho más susceptible a que algo entrara. Y la otra cosa es, tiene un sistema de autolimpieza, literal. El oído se limpia solo. Nosotros no necesitaríamos tocarlo nunca por adentro. Este es un sistema como que de barrido. La piel tiene como unos pelitos microscópicos que hacen un barrido para afuera. Entonces, esto hace que la cerilla salga y lo que nosotros necesitamos limpiar es realmente la pura oreja. La parte de la concha, en donde está el audífono, por así ponerlo, pero por fuera hasta ahí, ¿ok? Digámoslo así, con tu dedo índice, lo que puedas tocar, eso es lo único que tú necesitarías limpiar sin entrar al conducto. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú usas cotonetes, bastoncillos o como les digan, realmente lo que estamos haciendo es empujar hacia atrás toda esta cerilla. Entonces, la cerilla que venía saliendo, la empujas para atrás. Entonces, tú muchas veces te estás produciendo tapones solo. Por ejemplo, tú tienes unos audífonos que son mejores que los que yo tengo puestos para los tapones. ¿Por qué? Porque a la hora que es un audífono que entra al canal es el mismo efecto. La cerilla que venía saliendo, tú pones el audífono y la avientas para atrás. Por ejemplo, después de pandemia que empezó esto de juntita en línea para todo y para todo hacemos juntas, y existen personas que están conectadas con los audífonos puestos 8 horas al día, hemos visto que ahora hay muchos más tapones de cerilla de lo que había antes. ¿Por qué? Porque el mecanismo de autolimpieza se está bloqueando a la hora en la que estamos usando audífonos. La cerilla como tal no te hace ningún daño. Lo único que pasa es cuando hay muchísima, bloquea el oído. Y si lo bloquea, parece que estás escuchando menos, pero tu capacidad auditiva está respetada. Tienes un tapón que bloquea la entrada de aire. Para que nosotros tengamos audición, el sonido entra por nuestra oreja. La oreja tiene la forma que tiene porque es como una antena para captar el ruido y que puede entrar. Cruza el conducto, choca contra el tímpano vibra como si fuera tambor, literal, tiene que tener la tensión correcta. Eso hace que los 3 huesecillos que están atrás vibren y esto hace que el estribo, que es el hueso que está como más adentro, bombee dentro de una ventana hacia la cóclea, se mueva un líquido en la cóclea y esto estimula ciertas células que hacen un impulso eléctrico que viaja hacia el cerebro y eso es audición. Cuando nosotros bloqueamos alguno de estos pasos, puede ser una pérdida auditiva que puede ser mecánica o puede ser del nervio. Cuando es mecánica es porque hay un tapón de cerilla, porque el tímpano no sirve, porque los huesos no sirven. Y de la cóclea para atrás ya es una pérdida interna. Entonces, lo más que nos da un tapón es un oído tapado, que se destapa como quitando eso. Ahora, la cerilla como tal puede empezar a crecer bacterias, hongos, etcétera. Entonces, una cerilla que es demasiado aguada, que se está mojando constantemente, a veces se llena con hongos. Entonces, aunque la cerilla tiene una capacidad impermeable y es bactericida, o sea, mataría las bacterias que puedan crecer ahí, el exceso de se puede llegar a infectar. Y si la piel se rompe, esa bacteria que ya estaba ahí puede colonizar la piel y entonces darnos una otitis externa. Aquí, ¿qué pasa? Como todos, hay gente que tiene la piel muy grasosa, hay gente esto. ¿Qué pasa cuando alguien es muy cerilloso del oído y empieza a tener demasiada cerilla o algo así? Tienen que estar yendo con el otorrino a que lo limpien, porque he visto igual en las redes sociales que arma de 2 filos, que te metes agua y que no sé qué y que esto y que el otro. ¿Qué es lo mejor? Ustedes vayan, te analicen o si puedes usar esos tips de echarte agua o no.
A ver, aquí hay dos cosas. Uno, no todos los oídos tapados son por tapones de cerilla. Cuando nosotros lavamos un oído, lo hacemos con agua, a presión. La diferencia de que lo haga yo en el consultorio a que lo hagas tú solo en casa es que yo estoy viendo el oído por adentro. Entonces yo puedo estar cuidando que no te lastime el tímpano, que no lesione algo, que no exista un problema agregado. Si tú lo haces a ciegas. Entonces, evidentemente, si tenías el tímpano roto, si hay algo extra, no lo vas a ver y puedes empeorar el problema más que poderlo solucionar. Otra cosa que hemos visto mucho es, ahorita hay como estos artefactos, incluso como unos cepillitos, para que tú solito te limpies. La verdad es que en la vida real, la mayoría se acaban lastimando más de la cantidad de cerilla que logran sacar. Entonces, yo no soy de la idea que te hagas un lavado en casa. Pacientes que ya conocemos, que van cada 6 a 8 meses a lavados y de repente algo les pasa que me dicen, traigo un tapón horrible, estoy de viaje, ¿qué hago? Lo primero que puedes hacer es poner agua oxigenada. El agua oxigenada ayuda a que la cerilla se haga un poquito más como líquida y eso a veces destapa un poco, abre espacio y entonces ya cuando llegas, por lo menos ya brincaste como esos días problemáticos. Pero sobre todo, si es la primera vez que tienes un oído tapado, lo mejor es verte, revisarte, saber la causa y si es un tapón, lo quitamos. Otra cosa que por favor no hagan, esos que se ponen un conito y lo prenden y te sacan. Hijo, me leyó la mente. Esa era lo que estaba hablando y se me vino a la mente y dije, ahorita le voy a preguntar del cono ese, que te acuestan y que lo prenden y no sé qué, y que supuestamente dentro del cono sale toda la cerilla. Y luego yo le he preguntado la lógica, ¿sí? ¿Cuál es tu lógica? No, pues es que al momento de que se calienta, genera succión y la succión la jala y no sé qué, pero ¿por qué sale pura ceniza? Es un papel que tiene cera, es un papel encerado. Cuando tú lo quemas, pues sale la cera que tenía el papel. Problemas. Cuando tienes cerilla, la cerilla te protege del calor, pero cuando no tienes cerilla, hemos visto quemaduras de tímpano, de la piel del conducto, o sea, cosas complejas, porque una quemadura de tímpano es muy difícil para sanar. Si no sana, entonces hay que hacer un tímpano nuevo, que nunca va a ser lo mismo, ya es una cirugía. O sea, a lo que voy es algo que parece tan inocuo y lo hacen en todos lados, hasta vas y te cortas el pelo, te haces las cejas y te sacan la cerilla. No es cierto. Todos los tratamientos que deberían de hacerse dentro de un consultorio, que los hagan en una estética, pero alerta, focos rojos, no es cierto. La lesión puede ser mayor. Sí, yo también he visto que esos conos hasta te los ponen en el ombligo. ¿Qué digo? O sea, ¿cómo por qué? Pero bueno. Pues muchas gracias por toda la información, doctora. Le dejo la cámara para que diga sus últimas palabras, tips, consejos, algo que se me haya pasado decir. Bueno, más que nada es, uno, evitemos manipularnos los oídos. Mientras menos los toquemos, hay menos riesgo para que se infecten. El oído no requiere que le hagas nada, no necesita que lo limpies. Si tienes dolor, acude a un médico para que te revisen. Sobre todo si hay salida de líquido, estamos hablando de algo más importante. Niños, por favor, si ven que un niño tiene fiebre o se queja del oído, sobre todo los que no saben hablar, que no pueden llegar y decir me duele el oído, se tocan mucho las orejas o lloran mucho. Entonces, ese es un gran momento para que llevemos al niño con el pediatra, con el otorrino, para que podamos checarlo y definir si tiene algún problema que requiera algo o si todo está bien y solamente es un problema menor. Vamos a dejar la tarjeta digital de la doctora para que la puedan contactar. Y como siempre, doctora Isabel, un gusto platicar con usted y muchas gracias por su tiempo y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Después de mi plática con la doctora Isabel, me queda claro que cuando se trata de la salud del oído, lo mejor es acudir con un médico para una revisión y evitar un mal diagnóstico. Además, es muy importante no usar hisopos ni introducir ningún objeto en el oído, ya que podríamos lastimarlo sin darnos cuenta. Y sobre todo, tratar de evitar el usar los conos de cera para limpiarlo. Te dejo el enlace a nuestro episodio donde hablamos de la sinusitis, ya que esta puede compartir una infección con el oído. Gracias por escuchar y no olvides dar like y compartir. Eso nos ayudará a seguir creando contenido para ti. Esto fue MedTac. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.